Muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar organizado por el Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima, con la colaboración esta vez de CDR Consulting. Los saluda Dante Mendoza, soy ingeniero civil y ocupo el cargo de primer vicepresidente en la actual Junta Directiva del Gremio. Este gremio, debido a su naturaleza empresarial, busca el uso de las mejores prácticas y herramientas para poder desarrollar nuestros negocios exitosos. Para ello, hemos invitado a los siguientes expositores que desde sus posiciones como entidad o propietario, como contratista, como entidad financiera, nos informarán sobre las tendencias que existen en el mercado para poder garantizar y afianzar nuestros proyectos de construcción. No solo ahora nos califican por una buena propuesta económica o por una comprobada experiencia en ejecución de obras, sino también en la capacidad financiera de poder garantizar, de poder afianzar al proyecto. Sin más, doy pase a la moderadora de este evento, a la doctora Mayra Román. Adelante, Mayra. Muchas gracias, ingeniero Dante Mendoza. Y bueno, buenas tardes con todos. Yo soy Mayra Román, abogada senior de CR Consulting. Y les agradezco mucho poder tener la oportunidad de tenerlos acá en este webinar sobre las nuevas tendencias para garantizar los proyectos de construcción de obra pública, que van desde la ley de contrataciones con el Estado hasta los nuevos proyectos de inversión pública. Este evento tiene por objeto exponer las nuevas tendencias y mecanismos de garantía que se emplean en estos proyectos públicos. Buscamos analizar cuáles son los retos, las experiencias desde el punto de vista técnico y legal que han tenido los diferentes participantes, como mencionó el ingeniero Dante, el contratista, la entidad y las entidades financieras respecto al diseño, implementación y ejecución de las principales garantías que se emplean en este tipo de proyectos. Como sabemos, en estos proyectos de obra pública, se trabaja la construcción, reconstrucción, remodelación, demolición de distintas infraestructuras públicas con el presupuesto del Estado. Es por eso es que existe un interés importante de proteger determinadas obligaciones que asume el contratista, como es el fiel cumplimiento de la obra, y por otro lado también el adelanto que se le suele otorgar para iniciar las obras. Para garantizar estas dos obligaciones existen distintos mecanismos de garantías que se han venido regulando a lo largo del tiempo, como son la carta fianza, el fideicomiso, el contrato de fideicomiso de obra, tenemos también las retenciones, y una serie más de mecanismos que se vienen implementando de distinta manera en los distintos tipos de proyectos que venimos teniendo. Por ejemplo, la carta fianza, que es el mecanismo de garantía por excelencia que tenemos, y que suelen ser otorgados por entidades financieras y aseguradoras, que suelen ser de una ejecución mucho más inmediata y mucho más rápida, pero que, por ejemplo, tienen distintas características y requisitos más especiales que nos va a contar más adelante José Antonio Pereira. También tenemos los contratos de fideicomiso, como les decía, contratos que vienen siendo utilizados más recientemente tanto en construcción bajo la ley de contrataciones con el Estado, también en las APPs y más recientemente en los proyectos de la ARC. Y para este tipo de garantías tenemos la participación tanto de Juan José Cárdenas, quien es un experto en temas de asociación público-privadas y temas de proyectos públicos, para que nos cuente un poco de su experiencia. Y también contamos con la participación de Cheryl Ramos, quien desde el punto de vista de la entidad, que es la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, nos puede contar un poco cuál ha sido la experiencia con su reciente implementación para los proyectos que se tiene ante esta entidad, las dificultades o lo que ha podido observar desde su experiencia. Adicionalmente, también tenemos lo que son las retenciones de valorizaciones en tanto proyectos bajo la ley de contrataciones con el Estado, y recientemente una modificación que se ha publicado sobre un decreto legislativo 1563, en el cual permiten que estas retenciones también se realicen las valorizaciones en distintos proyectos, pero entender cómo funcionan estas retenciones y cómo pueden afectar el flujo de caja de un proyecto. Para eso también tenemos la participación de Jean-Paul Suárez, de parte de Rúbica, que nos va a poder contar un poco cuál ha sido su experiencia para la estructuración de estas retenciones que se ha tenido en cuenta, que se debe analizar, y nos va a poder contar un poco más desde el punto de vista del contratista, cómo esta estructuración tiene que hacerse con determinado análisis o qué variables se deben tener en cuenta. Y finalmente, para ver cómo todos estos mecanismos pueden afectar a un proyecto
cómo pueden afectar a un contratista o a la entidad, va a participar también Tatiana Herrada, directora de CDR Consulting, quien nos va a poder contar un poco cuáles son sus apreciaciones respecto a la implementación, diseño o ejecución de estas garantías y qué se debería tener en cuenta para decidir una u otra garantía o cuando coinciden todas estas en la ejecución de un proyecto. Entonces, para poder continuar y obtener un montón de información de estos expertos que hemos podido reunir en este webinar, vamos a comenzar con la doctora Cheryl Ramos. Cheryl es asesora legal de la ARC, es abogada por la Universidad Peruana de los Andes, con estudio de posgrado en la Universidad de Alcalá de España en arbitraje internacional, posgrado en la Universidad ESAN en las especialidades de contratación estatal, arbitraje, derecho administrativo y gestión de proyectos de construcción e ingeniería. Tiene un posgrado en la Universidad del Pacífico en Derecho de la Construcción, es especialista en la Junta de Resolución de Disputas IDAP, tiene experiencia en defensa del Estado en materia arbitral, en asesoramiento técnico legal, en materia de infraestructura pública en distintas entidades, y actualmente se desempeña el cargo de asesora legal en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Es árbitro y adjudicadora en distintas instituciones arbitrales. Cheryl, ¿cómo estás? En este caso nos gustaría preguntarte que desde tu experiencia como asesora legal de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, ¿qué se debe tener en cuenta para la elaboración de un contrato de fideicomiso de obra, desde el punto de vista de la entidad? ¿Cuáles son las principales cláusulas? ¿Qué es lo que se evalúa respecto al contratista? Por favor, coméntanos. Buenas tardes, ¿me logran escuchar? Mucho gusto. Gracias, Mayra. En principio quiero agradecer al... Uy, ahora sí, estoy teniendo unos problemas con la cámara. Ok, ahí está mejor. Quiero agradecer al Gremio de Construcción e Ingeniería, a CDR Consulting, por la invitación. En verdad, me siento muy agradecida, feliz de poder compartir estos temas. La verdad que como tú lo venías diciendo, si bien es cierto, el fideicomiso es un tema que ya está establecido desde el año 2018 en la ley de contrataciones con el Estado, creo que ha sido poco su uso, el que se ha dado por algún buen tiempo, inclusive son pocas las veces que podemos encontrar espacios como este para poder conversar sobre esta alternativa de la garantía en los contratos de obra. En mi opinión, que es algo que debería conversarse más, si bien es un tema operativo, financiero, la verdad es un tema que impacta y es muy importante durante la ejecución de un proyecto de inversión, cuando justamente el tema del financiamiento se requiere para que los proyectos puedan ejecutarse de una manera más adecuada. Bueno, para empezar, quiero comentarles que en la RCC, en nuestros contratos primigenios suscritos en el año 2021, como son contratos NEC, como ustedes ya lo conocen, solo se establecía la posibilidad de que se diera una garantía a través de las cartas fianza. Nosotros tenemos desembolsos por pago anticipado, que es obviamente un adelanto, y el tema de una garantía de fiel cumplimiento. Estos obviamente en su primera versión del contrato NEC se estaban garantizando solamente a través de una carta fianza. Sin embargo, a través de la experiencia y de la ejecución de estos contratos durante este tiempo, se vio la necesidad, y esto comunicado a través de los contratistas, de ver otras alternativas para poder otorgar, en este caso, los adelantos o pago anticipado como se encuentra establecido en el contrato NEC. Esto debido a que por situaciones específicas del mercado, ¿no? del poco acceso que tenían las empresas muchas veces para poder obtener una carta fianza, pues a veces le era imposible, y esto obviamente en la medida ha perjudicado un poco la ejecución de los proyectos. El financiamiento, como sabemos, es algo muy importante para que se inicie, para que se empiece, para que se continúe la ejecución de la obra. Atendiendo a ello, el año pasado, el año 2022, debido justamente a un estudio que se realiza, mandado por la ARC, se realiza
respecto a estas alternativas y el tema de la incorporación, la posible incorporación de un fideicomiso, se dio la posibilidad de que la RCC publicara la resolución 099 de 2029, donde establecían los lineamientos para la constitución de los fideicomisos para el otorgamiento de adelantos, o pago anticipado. Esto debido a que evidentemente se entendió cuál era la situación del mercado, del sistema financiero, cómo estaban respondiendo a ciertas situaciones el sistema financiero, ¿no? Ustedes saben que constantemente se mide el riesgo, entonces ciertas cuestiones, ciertas entidades financieras consideran ciertos riesgos para evaluar a los contratistas y en esa medida ha sido bastante complicado en los últimos tiempos de que puedan obtener estas cartas fianzas. En ese sentido, estos lineamientos nos ayudó evidentemente a incorporar los fideicomisos. A partir del año pasado, en los contratos nuevos que ha suscrito la RCC, pues ya se ha incluido a través de una cláusula Z en las opciones secundarias del contrato NEC, en la posibilidad ya de que el fideicomiso sea una alternativa al otorgamiento de la carta fianza, ¿no? Entonces, desde ese momento ya nosotros hemos tenido la posibilidad ya no de realizar la RCC por primera vez ha constituido 2 fideicomisos para el otorgamiento de adelantos y estos básicamente en un contrato opción a un contrato opcional. Parece que hay problemas con la señal. Sí, perdonen, parece que la expositora Sherry Ramos está teniendo problemas con su señal. Podemos esperar un minuto y para esperar que vuelva. Si tenemos algún problema, podríamos continuar con la siguiente exposición para, para poder continuar y no retrasar este webinar. Shelly, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, parece que tuviste un pequeño problema de conexión. Nos quedamos contigo comentando
de las dos Sí, no te experiencias que han preocupes. tenido hasta ahora Sí, en la sí, Autoridad de Reconstrucción con Cambios respecto a los sí. contratos de Gracias, fideicomiso. Por gracias favor, por... Sí, no te posición. preocupes. Gracias. Ya, disculpe más bien el problema que ha sucedido. Mira, entonces, esas dos experiencias han sido bastante interesantes y novedosas. De hecho, ya hemos constituido los dos fideicomisos, están en plena operación, se han hecho los dos primeros desembolsos, pero a la vez, para realizar esto, pues hemos tenido que reestructurar los contratos de fideicomiso y tener en cuenta ciertas condiciones que ahorita les voy a poder explicar, las cuales creemos que para la entidad han sido las más importantes, ¿no? Y que los ponemos a su consideración para que ustedes puedan también conocerlas. En principio, lo importante para nosotros, y está así también en los lineamientos de la RCC, es verificar que la fiduciaria con la cual se va a trabajar. Si bien es cierto, el contratista lo propone a la fiduciaria, nosotros hacemos un control desde nuestras áreas internas competentes para ver y calificar la fiduciaria. Y evidentemente lo principal es que esté en la SBS, igual que en la ley de contrataciones con el Estado. Y lo segundo es pues que se revisa pues digamos, la calidad o el prestigio del ESFI. Entonces creo que es muy importante que sí se busque fiduciarias con mucha solvencia, debido a que acuérdense de que en el fideicomiso pues es la fiduciaria quien va a proponer a la supervisión del fideicomiso. Entonces es muy importante que sea una fiduciaria pues reconocida, con experiencia y que los pueda ayudar a estructurar el contrato como ha pasado a nosotros. Segunda opción, nosotros evidentemente ya elegida la fiduciaria, verificada esta, el contratista también en un espíritu muy colaborativo, porque lo que yo tengo que rescatar totalmente en estos dos procesos que hemos tenido ha sido la forma en que hemos trabajado con los contratistas. El contratista evidentemente presentó el contrato de la fiduciaria, que las fiduciarias usualmente ya tienen contratos estándares porque conocen un poco, ya tienen pues más experiencia, ¿no? Teniendo el contrato, lo que nos correspondía a nosotros como área, como las personas usuarias, los el fideicomitente y también fideicomisario que somos como la entidad, es determinar las condiciones de los desembolsos, qué se va a pagar y cómo se va a pagar. Para nosotros, y creo que esto es lo medular en un contrato de fideicomiso, porque esto te va a llevar a la operatividad de, evidentemente, esta figura. Es lo que pagas, cómo lo verificas. Y en este caso, nosotros, como ya lo dije, fue muy importante que estas condiciones se trabajaran de manera colaborativa y conjunta con el contratista. Si bien es cierto que nosotros ponemos ciertas condiciones, pues es importante que ellos también por lo menos estén de acuerdo, obviamente porque va a ser un contrato donde ellos también van a firmar, y más que firmar, son los que van a llevar la operatividad. O sea, esto se va a hacer obviamente con la intervención del contratista, y es importantísimo que las condiciones se trabajen de manera conjunta. También en su momento participó la fiduciaria, porque obviamente es la otra parte, ¿no? Entonces ha sido un trabajo bastante colaborativo, conjunto, y siempre verificando que las condiciones del contratista y también la de nosotros estén plasmados. Evidentemente se llegó a acuerdos que se podrían plasmar. Otro tema importante es que nosotros, si bien es cierto, nosotros en el caso de la RCC quisimos tener una participación mayor que en un fideicomiso normal. Es decir, el procedimiento del fideicomiso usualmente se realiza con un procedimiento regulado de solicitud del contratista, verificación de la supervisión y aceptación del supervisor de fideicomiso para la liberación de los fondos. Sin embargo, sí era muy importante para la RCC como entidad poder realizar un control efectivo, ya que es que la finalidad principal de optar por un fideicomiso justamente de poder tú controlar que esos montos de sumas desembolsadas que tú otorgas se vaya directamente a la ejecución de la obra, a diferencia de la carta fianza, que la carta fianza, como les decía, el desembolso se va donde el contratista, y el contratista sabe y
determina lo que hace con el monto, y hemos visto muchos casos, tanto en contratación pública, ¿no? como en RCC, en los contratos donde hemos visto que esos montos no van necesariamente dirigidos a la ejecución de la obra. Entonces, lo principal de la figura y por qué uno apuesta por esto como entidad, en verdad es de que sí es muy beneficiosa para dinamizar y ejecutar y verificar y controlar que estos dineros que se utilizan para financiar se vayan directamente a la obra. Por ello, para la RCC era importante participar en el procedimiento de aprobación de estos desembolsos. Es así de que nosotros modificamos conjuntamente con el contratista los procedimientos usuales, y nosotros como último paso solicitamos de que nosotros seamos finalmente quienes aprobamos el desembolso. En este interín del tema de las negociaciones, pues se trató justamente de que esta situación no entorpeciera el fideicomiso, ¿no? Cuando hablábamos de una situación de la participación de la entidad para que también pudiera dar la conformidad a los desembolsos, en un momento salió el tema de que, oye, pero se va a hacer muy burocrático, muy esto. Entonces, esto hemos tratado de solucionarlo, evidentemente autorregularnos a nosotros también, ¿no? Poniendo plazos bastante cortos para que el gerente de proyecto pueda dar y otorgar esta conformidad, y con requisitos netamente flexibles. Es decir, la conformidad, por ejemplo, se realiza a través de un correo nada más, ¿no? Entonces, no es de que emite una conformidad, de que verifica, de que saca un informe, no. Justamente el hecho de tratar de buscar la eficiencia, o sea, tratar de buscar una mayor participación para la entidad dentro de la aprobación, así como la eficiencia del fideicomiso, ha sido algo que hemos tenido que tratar de equilibrar. En el fideicomiso nos volvemos ineficientes y rechazos del gerente de proyecto, ¿no? O sea, y por las puras o en plazos muy largos, y no era lo que se quería. Otro tema también que yo lo pongo como una autorregulación es el hecho de que igual existía siempre el temor evidente del parte del contratista de que el gerente de proyecto pudiera rechazar por cualquier motivo un desembolso. Y también pues eso es lo que no se quiere y no se busca, y eso desnaturaliza un poco la figura. Para ello también lo que hicimos fue regular cuestiones precisas y situaciones claras, y solamente en 3, donde el gerente de proyecto podría rechazar o denegar o no dar la conformidad al desembolso. Y estas condiciones van aparejadas, mejor dicho, estos rechazos van aparejados justamente a las condiciones que se han establecido, las condiciones generales. Asimismo, queríamos que justamente esto no hacerlo tan restringido, por ejemplo, en una primera oportunidad pensando cómo realizarlo, porque la verdad era la primera vez que lo hacíamos, cómo estructurar este tema del control que queríamos. En su primer momento dijimos, ya, ponemos las partidas, las actividades, y ahí con ese monto, o sea, queríamos una regulación, pero nos dimos cuenta que esto igual iba a restringir mucho la ejecución del fideicomiso, y lo que nos pareció mucho mejor es inclusive abrir el campo para que pudiera otorgarse, pues poner cuestiones genéricas, pero sí exclusiones específicas, determinando y de acuerdo a la modalidad de cada contrato. Entonces, lo principal que uno tiene que tener en cuenta para cuando quiere realizar un fideicomiso y poner las condiciones es que se debe tener claramente, se debe conocer muy bien el contrato. Nosotros se ha dado 2 distintas figuras y 2 condiciones distintas para el contrato de fideicomiso de la opción F que para el contrato de fideicomiso de la opción A, porque son 2 distintas formas de contratos, donde uno es por actividades y el otro es un contrato de gestión, que siendo distintas tenían naturalezas en conceptos distintos, y se ha tomado en cuenta eso para poder realizar y poner las condiciones. También es importante que tengamos, por ejemplo, la posibilidad, la flexibilidad de realizar cambios. Y eso es una situación que justamente, si bien lo pensamos en su momento, porque obviamente tomó un tiempo la elaboración y la estructuración del contrato,
este contrato ya, como la ejecución de la obra va cambiando, entonces tuvimos pues la idea de que el cronograma de desembolsos aprobado en una primera oportunidad y que estaba anexo al contrato de fideicomiso, ¿no? Que es obviamente la forma como se hacen los desembolsos, pues pueda ser cambiado rápidamente, porque evidentemente en el tiempo la ejecución cambia, el contrato es dinámico, la ejecución de las obras ustedes saben que cambia y tiene diferentes circunstancias que puedan hacer distinto un panorama del otro, de días, de meses. Y atendiendo eso también hemos puesto y marcado la posibilidad de poder hacer cambios rápidos en los documentos del contrato, con la participación únicamente de la gerencia y el contratista. Es decir, esto nos evita pues irnos a una adenda, a modificar, y en verdad en las entidades públicas que de verdad tenemos formalidades, el hecho de transitarnos por una adenda es bastante técnicas solamente con la participación de los lo que se necesita es que la obra obviamente inyectarle liquidez. Por último, también hemos garantizado un recupero, digamos, para tratar de un poquito aminorar nuestros riesgos, ¿no? Sí hemos también puesto como una alternativa la posibilidad de un recupero rápido del monto otorgado a través de las con descuento de desvalorizaciones, en cuanto el contratista no logre acreditar el desembolso en unos periodos que se ha establecido en el contrato. Esto para garantizar, evidentemente, cualquier riesgo de que no se asuma. Acuérdense que en el caso del fideicomiso, evidentemente, no hay ninguna garantía, por lo que el contratista no te va a devolver como la carta fianza, ¿no? Porque te garantiza la devolución del pago. No la ejecución, pero sí la devolución efectiva del pago. Entonces, ahí hemos tratado de ese riesgo cubrirlo, tratando de realizar la posibilidad de que la entidad realice descuentos directos en el caso de que el contratista no cumpliera. Nosotros esperamos y estamos seguros de que no va a suceder eso, tenemos confianza. Evidentemente, como les decía, ya a la fecha, estos contratos se han suscrito en abril, a la fecha ya se han hecho los 2 primeros desembolsos, han sido muy rápidos, la verdad, pero sé que nos enfrentamos ahora a distintas circunstancias, no todo contrato es perfecto, y sabiendo también de que es nuestra primera experiencia, evidentemente vamos a requerir seguramente de otras incorporaciones, pero ahí tenemos a tener que tener ciertas habilidades para tratar de mejorarlo, pero no entorpecer esta figura, esta herramienta financiera que nos ayuda evidentemente a la ejecución de nuestro proyecto. Yo creo que ya se cumplieron los 15 minutos con todo el corte. Mayra, si hay alguna pregunta adicional, encantada para poder contestarla después. No, muchas gracias, Sherry, por tu experiencia. Realmente creo que lo que ha pasado en la ARC y cómo se están modificando esos contratos de fideicomiso para cumplir determinadas funciones específicas o modalidades que se han elegido para los distintos contratos es muy interesante, y también la experiencia que nos has podido contar, Cheryl. Igual los invito a los participantes del webinar que por favor, si tuvieran alguna pregunta, la puedan dejar en los comentarios. Nosotros al final vamos a trasladar estas preguntas a los ponentes. Y sin más, creo que vamos a pasar con José Antonio Pereira, subgerente de Ingeniería y Seguimiento de Portafolio de Habla. José Antonio es ingeniero civil de la UNI, es MBA, magíster en Administración Estratégica de Empresas de Centrum Católica, tiene un Executive Master en Finanzas de la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad del Pacífico, es Máster Internacional en Liderazgo de la EADA España, es PMP, Project Manager Professional del PMI, es miembro honorario del Beta Gamma Sigma BGS Chapter. José Antonio tiene una amplia experiencia en gestión de proyectos, gestión contractual y dirección de la construcción en proyectos de gran envergadura. También tiene una amplia experiencia en gestión de fideicomisos y con diplomado en gestión de riesgos del sistema financiero por la JEC de Montreal y ESAN. Tiene un diplomado en controller financiero por ESAN y especializaciones en evaluación de proyectos de inversión, modelamiento financiero y valorización de empresas. José Antonio, ¿cómo estás?
En tu caso, como con la experiencia que tienes en la aseguradora Habla, quisiéramos saber qué evalúa una entidad financiera o una aseguradora para el otorgamiento de las cartas fianzas en un proyecto de construcción de obra pública. Por favor, coméntanos. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. No sé si me escuchan bien. Sí, sin problema. Perfecto. Primero que todo, agradecer la invitación de Gremio de la Construcción e Ingeniería, de la Cámara de Comercio de Lima y de CR Consulting. Me parece recontra interesante que estemos dentro de este foro, la mayoría de los interesados dentro de toda esta cadena virtuosa que tenemos que hacer el tema de la construcción, ¿no? A ver, referente a la pregunta, ¿qué es lo que ve una entidad financiera? Principalmente nosotros como entidades financieras, para ver un proyecto o analizar un proyecto, lo primero que tenemos que ver es, obviamente, cuáles son las empresas que están consorciadas, ¿no? La evaluación financiera de cada una de las empresas, y estas empresas, cómo están sus estados financieros, cómo está su performance crediticia, ¿no? Cómo va su gestión con sus proveedores. En general, obviamente, siempre hay una variabilidad, pero mirar primero la parte financiera de cada uno de los participantes. Lo otro es cuántos años de experiencia tienen esas empresas, qué arraigo tienen dentro del país, qué capacidad técnica tienen en proyectos de similar magnitud a los que van a, a, a gestionar, ¿no? Esa es obviamente la evaluación un poco más macro como empresas, ¿no? Luego se hace un análisis al proyecto, ¿no? La evaluación del proyecto obviamente es básicamente qué tipo de complejidad tiene, cuál es la ubicación, qué restricciones o análisis de riesgos tienen, ¿no? Cuál es la experiencia de los contratistas en esa zona de influencia, ¿no? O con los mandantes. Si es que es un proyecto de alta complejidad, también se mira un poco cómo se gestiona la experiencia que tienen para gestionar la logística del proyecto. Y en los últimos años, con más ahínco en los proyectos un poco de mayor monto y mayor complejidad, está viéndose pues mucho el tema del flujo de caja del proyecto y las fuentes de financiamiento, ¿no? Yo creo que estos son los puntos un poco principales, tanto dentro del análisis de empresa como el análisis del proyecto. Ahora, en estos proyectos pues, que nosotros tenemos en los últimos años, principalmente con la reconstrucción con cambios, también con los proyectos bicentenarios, son proyectos de importante cuantía, ¿no? Y de bastante complejidad en el sentido, más que la complejidad constructiva, un poco la complejidad logística y también por los montos, el principal riesgo que se tiene en estos proyectos un poco es el financiamiento, ¿no? Entonces, lo que nosotros analizamos, o todas las compañías en general analizan, es la viabilidad financiera de estos proyectos, ¿no? Entonces, yo creo que cuando se comienzan a analizar los proyectos inicialmente, una de las problemáticas un poco que se ha venido teniendo hasta la fecha es que, y es parte del proceso, ¿no? De cómo estamos pasando a estos contratos como país poco a poco, es que los montos de los contratos han crecido inicialmente de una manera bastante grande, ¿no? Entonces ahí generaban un poco de riesgo en decir, ok, yo analicé una empresa que tenía la capacidad de realizar un proyecto de 100 millones y ahora este proyecto cuesta 200. Entonces, ese análisis de poder incrementar un monto considerable, ¿no? En estos contratos, ahí permite que nos tengamos que meter un poco más en que es capaz de levantar este financiamiento, es capaz de, qué otras fuentes de financiamiento se tienen, los proveedores pueden apalancar estos proyectos. Esa es ha sido un poco la complejidad que se ha venido teniendo en estos últimos años, básicamente por el crecimiento de los presupuestos. Y otra variable que generalmente las compañías de seguro se tienen para estos proyectos grandes, más que todo, ¿no? Los proyectos de contratación del Estado tienen una variabilidad menor porque al final de cuentas está estipulado hasta un tope máximo de crecimiento, ¿no? Básicamente hasta el 15% generalmente pueden crecer los presupuestos, si no ya va a un tema de Contraloría. Entonces es un poco más acotado ahí
el crecimiento del presupuesto del proyecto, ¿no? Del riesgo. En cambio, en los proyectos que se tienen grandes, lo que ha pasado muchas veces es un crecimiento un poco mayor y obviamente muchas de las compañías de seguro cuentan con equipos o con reaseguradores internacionales, ¿no? Entonces, generalmente en estos proyectos grandes, los reaseguradores, las consultas que nos realizan o se realizan en general al mercado es por qué es tanto el crecimiento y cuánto es el plazo adicional que se va a brindar para poder ejecutar este proyecto. Y obviamente dentro del marco colaborativo que tienen estos proyectos y tienen obviamente una junta como es el DAP, ¿no? que va definiendo o estará definiendo de esta forma colaborativa las controversias o se van ampliando los plazos. A veces no se tiene definido un poco el horizonte de término del proyecto, entonces eso crea un poco más de complejidad para asumir un riesgo por parte de las entidades financieras, ¿no? Ese es un poco el panorama en general que se tiene. Yo creo que es una oportunidad muy interesante para todos los participantes de esta cadena, como digo, de la construcción, en buscar cuáles son los mejoradores que nos permitan a todos los participantes tener un poco más de tranquilidad dentro de los marcos de los horizontes de plazos, que los crecimientos de los presupuestos van a ir creciendo ya de manera un poco más baja. Yo creo que ya se han dado en los proyectos de Bicentenario, a comparación de los primeros proyectos de reconstrucción con cambios, los montos de crecimiento han sido mucho menores. Yo creo que eso ya se está viendo. Y otro un poco es el tema de que hay que reconocer de que nosotros venimos como país dentro de un entorno en el cual antes nos podíamos un poco apalancar financieramente, un poco con los proveedores. Ahora esa opción es bastante más compleja porque venimos de una crisis, ¿no? Por el tema del COVID en su momento, que ha hecho que las empresas tuvieran alguna complejidad en el tema en el tema crediticio, ¿no? Entonces, eso ha permitido de que ahora no tengamos esa facilidad de esa cadena de apoyarse un poco en los subcontratistas, en los proveedores, sino que está un poco más restringido el financiamiento y es un poco más caro, ¿no? Yo creo que seguramente ya lo comentarán más adelante, es la parte de la dirección de proyectos, pero una de las complejidades que tienen estos mecanismos que tenemos a la fecha y es que hay muchas retenciones, ¿no? Y esas retenciones afectan un poco el flujo de caja del proyecto y creo que van a ir, tenemos que buscar mecanismos que permitan un poco mayor de flexibilidad al respecto, ya sea tal vez con la paquetización, una mejor paquetización o entregables de más corto plazo que se puedan realizar, o en este espíritu colaborativo lograr reducir un poco tal vez la incertidumbre inicial en un momento de los plazos, ¿no? De cuánto más tiene el horizonte de proyecto. Sabemos que eso se resuelve en un DAP, seguramente, o una junta, pero al no definirse o no tener un horizonte más o menos estimado, genera un poco más de incertidumbre para los demás participantes para poder acompañarlos en ese riesgo, ¿no? Yo creo que los principales temas que hemos visto nosotros como entidad aseguradora es eso, el tema de financiamiento del proyecto. Creo que la capacidad técnica existe para la mayoría de contratistas, son proyectos que son realizables, ¿no? Y básicamente un poco el punto a mejorar entre todos es el tema del financiamiento. Ahora, un punto que me gustaría comentar, complementario, es que también hay que tomar en cuenta de que al haber tantos proyectos grandes en algunas regiones, sí el mercado en general ha sido un poco afectado, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a ver muchos proyectos al mismo tiempo de colegios o en Lima o en diferentes regiones, principalmente en las regiones, ¿no? Generan una necesidad, por ejemplo, de concreto, ¿no? Y muchos de los proyectos al mismo tiempo, las capacidades de brindar ese concreto, tal vez en Lima sí es factible, pero en provincias
tal vez no es tan fácil de atender a los tantos proyectos que se tienen al mismo tiempo, ¿no? Y generalmente ahí se atiende al proyecto que paga un poco anticipadamente, que tiene una mejor espalda financiera o una mejor caja o liquidez, ¿no? Y eso genera un poco, de alguna manera, un poco de retraso en los otros proyectos. Eso también se está viendo un poco, o se puede ver un poco tal vez más adelante en los proyectos que se tienen de defensas ribereñas, en las cuales la necesidad de maquinaria para el colocado enroncado, como excavadoras y cargadores frontales, es muy grande, ¿no? Por lo tanto, que hay una necesidad bastante grande en el mercado de, de atender con equipamiento, y en un momento puede ser de que por las necesidades no se puede atender a todos los proyectos al mismo tiempo y puede generar un poco, de alguna manera, algún retraso en algún proyecto, básicamente por temas de mercado, o si no, también puede incrementar el tema de los costos, ¿no? Entonces ahí es un poco la visión un poco general de lo que nosotros vemos como un mercado asegurador para estos proyectos que están relacionados principalmente a la reconstrucción con cambios, a los proyectos que están con los proyectos bicentenarios, que son los proyectos de ticket amplio, y también para los proyectos normales que están dentro de la Ley de Contratación de Estado. Igual las variables son la viabilidad del proyecto, ¿no? Y el financiamiento del mismo. Eso es un poco lo que les quería comentar. No sé si hay una pregunta, seguramente más adelante al respecto. Gracias, José. En realidad es muy interesante lo que nos comentas, especialmente todos los factores tan pequeños que pueden existir en un proyecto que toman en cuenta las aseguradoras y las financieras para otorgar una carta fianza, el tema de la provisión de materiales o el tema de los subcontratistas que pueden estar liberados para ejecutar las obras. Son temas que a veces son muy del día a día y que igual forman parte del análisis que hacen estas aseguradoras. Muchas gracias, José, por tu participación, y los invito a continuar haciendo preguntas para poder recopilarlas para el final del webinar y poder trasladárselas a los expositores. Ahora nos va a acompañar Jean-Paul Suárez. Jean-Paul actualmente es director de proyecto en Rúbica. Jean-Paul es un ingeniero civil por la Universidad de Piura, con especialización en finanzas por la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialización en asociaciones público-privadas y obras por impuestos por la Universidad Peruana de Ciencias. Con 18 años de experiencia en la industria de la construcción en proyectos de infraestructura de gran envergadura, actualmente desempeña el cargo de director de proyecto en Rúbica, gerenciando proyectos con contratos NEC ante la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Jean-Paul, ¿cómo estás? Quisiéramos saber, desde tu experiencia como director de un proyecto ante la ARC, ¿qué se debe tener en cuenta para acordar como garantía la retención en las valorizaciones? Por favor, cuéntanos. Hola Mayra, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Encantado de participar de este evento. Gracias por la invitación al Gremio de Construcción de la Cámara de Comercio de Lima y también a la invitación recibida por CBR Consulting. Un poco para responder tu pregunta, antes de centrarnos en las consideraciones que se deben tener para esta retención vía valorizaciones, me gustaría anclar algunos conceptos pequeños que creo que la mayoría de los que estamos involucrados en los proyectos de construcción y la industria de la construcción de infraestructura en general conocemos. Sin embargo, para poder estar contextualizados, es importante conocer que una de las principales garantías en contratos de construcción de cara desde el lado del contratista, viene a ser el fiel cumplimiento, que honra las obligaciones contractuales frente al contratante, ¿no? Este fiel cumplimiento, como bien lo mencionaba la doctora Cheril al inicio, tiene unas características determinadas frente a unas retenciones que son circunstanciales, que se pueden activar mediante ciertas consideraciones que vamos a repasar en unos momentos, pero en general el fiel cumplimiento mediante una fianza bancaria viene a ser la típica en este tipo de contratos, ¿no? Entonces, adicionalmente, muy por encima de o más que por encima, de la mano de los contratos de
de la Ley General de Contrataciones del Estado, tenemos hoy en día una serie de proyectos para bien del Estado peruano, para bien de los usuarios finales, una cartera de proyectos educativos, proyectos de salud y proyectos de soluciones integrales, especialmente adjudicados por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio mediante la modalidad de contratos NEC, que está diseñada en la realidad peruana mediante la formalización de las cláusulas Z, que vienen a ser la domesticación de estos contratos NEC en la realidad peruana. Recordemos que estos contratos fueron diseñados por arquitectos e ingenieros ingleses, y esto tiene una característica que perdura en el tiempo, y es la siguiente. El espíritu de estos contratos se centra en la resolución de los problemas desde el punto de vista técnico, priorizando soluciones ágiles, soluciones colaborativas, como lo denomina el mismo contrato, entre las partes, con el objetivo de evitar impactos mayores, como se ve en otro tipo de contratos en los que las partes se centran en los desacuerdos, ¿no? Que podrían llegar a instancias como un arbitraje, que conocemos pues que requieren otro tipo de recursos, otro tipo de procedimientos un poco más engorrosos. Esos contratos NEC se caracterizan por esa agilidad que permiten a las partes encontrar herramientas contractuales para poder resolver problemas de una manera mucho más eficiente y más ágil, ¿no? Ahora, como en todo el mundo, no todo es color de rosa, en la realidad peruana hemos tenido ciertas restricciones y algunas dificultades que son propias del aprendizaje tanto de la empresa privada como del Estado, ¿no? Y aquí rescato mucho la voluntad que tienen las partes, desde la experiencia que traemos por el lado de los contratistas como empresa privada. Existe y hemos encontrado profesionales dentro del Estado, profesionales de alto rendimiento, de alto desempeño, con una voluntad de agilizar, por el bien de los proyectos, agilizar los procedimientos, considerando todas las restricciones que la legislación peruana permite, ¿no? Sin embargo, considero también que es necesario todavía recorrer un cierto camino para poder llegar a este espíritu colaborativo que invocan los contratos NEC desde su nacimiento. La problemática, que ya entrando un poquito más en el fondo de la pregunta, la problemática que podemos encontrar para poder establecer las garantías de fe y cumplimiento, que pueden originarse en factores externos, como ya lo ha considerado tanto la doctora Cheril como José Antonio Pereira, originadas por condiciones de mercado, por saturación de las líneas dotadas para este tipo de contratos, tanto por las entidades afianzadoras como por la empresa privada, podrían generar algunas dificultades para poder establecer las garantías de la manera típica como se conoce, ¿no? Llámese cartas fianza. Y para ello el Estado ha tenido a bien emitir resoluciones que permitan, especialmente en los contratos NEC, utilizar como alternativa totalmente viable la implementación de fideicomisos públicos que establecen la administración de los flujos con un control eficiente por el lado del contratante, en este caso la RCC, y que permita establecer la correcta utilización de los flujos y la dotación de las garantías que el contrato requiere. De la mano con estas herramientas financieras, en algunas ocasiones es necesario establecer garantías dinerarias, llámese retenciones vía valorizaciones u otra modalidad similar, pero para poder tener en cuenta las principales consideraciones
de la definición o el diseño de estas garantías, es necesario primero evaluar las restricciones a nivel de procedimientos que se tienen tanto en la entidad contratante como en las entidades financieras o en los fiduciarios, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque conceptualmente eh, puede ser muy práctico establecer una retención en una valorización considerando determinadas variables en los flujos de caja, pero lo que muchas veces no se visualiza en los procedimientos son los impactos que pueden generar en los plazos del proyecto, finalmente en la construcción de las obras. Lo que se busca en todo proyecto de construcción es culminar un proyecto con calidad, con seguridad, en estricto cumplimiento de los diseños y estableciendo las garantías que le corresponden a cada parte, ¿no? Sin embargo, cuando existen dificultades por el lado financiero, no solamente es importante establecer el correcto diseño de los flujos de caja, sino también los procedimientos que podrían afectar la dotación de estos flujos. Por ejemplo, existen plazos contractuales que se tienen que cumplir para poder desembolsar los fondos, tanto por el lado del contratante en los fiduciarios, como los procedimientos que utilizan los contratistas para poder solicitar los desembolsos, las aprobaciones respectivas, y a su vez el pago de las obligaciones a sus proveedores, y mucho más allá de eso también considerar la eficiencia de la utilización de estos flujos en pro de la ejecución de las obras. Y esto va de la mano con la correcta elección de los proveedores que van a hacerse cargo de la ejecución directa de las obras. Entonces, no es solamente un problema financiero, sino que la solución integral va mucho más allá. Es necesario involucrar a todos los stakeholders, desde el contratante, en este caso la RCC, los fiduciarios, los supervisores que acompañan a los fiduciarios, que deberían tener pues la misma visión técnica y la misma lectura de la necesidad de la agilidad de los procesos para poder asegurar que los flujos de las solicitudes de desembolso sean correctamente colocadas para poder asegurar los plazos. Otro stakeholder importante son los proveedores, y de la mano con esto, considerando pues que pudiera haber una afectación o una necesidad de capitales de trabajo derivada de la necesidad de dotar de estas garantías vía retenciones en valorizaciones, es importante también utilizar herramientas como financiamiento o fuentes de financiamiento externo, los cuales deben ser nuevamente diseñados de manera integral. Esto podría tener un impacto positivo siempre que los proveedores que van a recibir los flujos tengan no solo la capacidad de garantizar los fieles cumplimientos a su vez con los contratistas, sino que también deben tener la capacidad operativa, la experiencia en un rubro para poder ejecutar las obras con agilidad, con calidad y con seguridad, ¿no? Entonces, para resumir un poco, dentro de toda esta coyuntura, es importante, primero, no perder de vista el espíritu de los contratos. Y el espíritu de los contratos invoca a las partes a ser ágiles y colaborativos en la búsqueda de las soluciones. Esto no es un sueño, es una realidad. De hecho, en la práctica, la búsqueda de la agilidad se traduce en agotar todas las instancias técnicas para poder encontrar las soluciones que correspondan dentro del ámbito colaborativo, ¿no?
como segundo tópico, identificar correctamente la problemática y encontrar la solución a la medida. Esto significa identificar los impactos que pudieran haber en el proyecto, tanto en plazo y en costo, originados por, ya sea por razones ajenas a las partes, por ejemplo, eventos de la naturaleza, algún evento geológico que pudiera afectar los plazos, para poder diseñar correctamente los flujos. Es decir, los cronogramas valorizados que van a alimentar los flujos de caja deben ser realizables, deben ser correctamente diseñados, practicables, deben ser elaborados por personal con experiencia en el rubro y deben incluir en el diseño al personal operativo que ejecuta las obras. Involucrar, por ejemplo, a los gerentes de sitio, involucrar a los especialistas del diseño, involucrar a los residentes de los contratistas, involucrar a los supervisores de la RCC, para poder identificar las restricciones que pudieran afectar los plazos que deben ser correctamente identificados en estos cronogramas valorizados que irán a alimentar los flujos de caja. Y de la mano con esto, la voluntad de las partes para poder encontrar las soluciones como lo ha mencionado inicialmente Cheryl. La voluntad de los funcionarios públicos y de la empresa privada, si no están alineados en la búsqueda de estas soluciones a la altura de los proyectos, pues vamos a encontrar una ralentización en los procesos aprobatorios que finalmente van a impactar no solo en los flujos de caja, porque las obras podrían tener algunos retrasos, los subcontratistas o los proveedores que ejecutan los proyectos directamente podrían tener retrasos con estas dificultades que ha comentado José Antonio. Hoy en día ya no tenemos los proveedores de antaño que podían financiar los proyectos por razones conocidas como la pandemia y derivadas de la pandemia también. Entonces es importante que las personas que se encuentran a cargo de la definición de las soluciones tengan esa voluntad para poder encontrar esas soluciones rápidamente. Y finalmente, buscar la eficiencia y la agilidad de los procedimientos en la ejecución de estas garantías, ¿no? Cuando hablo de agilidad y eficiencia, hablo principalmente de diseñar los flujos de caja de manera tal de que los proyectos no se conviertan en proyectos inviables, ¿no? No tendría mucho sentido dotar de las garantías con flujos de caja irrealizables, ¿no? Es importante tener toda esta coyuntura correctamente identificada y con profesionales que estén a la altura de estos desafíos. Entonces, esto es lo que les puedo comentar. Nuevamente agradecido de participar con ustedes y encantado de recibir algunas preguntas. Muchas gracias, Jean Paul. Creo que la experiencia que nos cuenta, lo que nos comenta Jean Paul viene de la experiencia que tiene como director de un proyecto y vale la pena tomarla en cuenta, tener en cuenta que para acordar una retención es importante tener en cuenta estos flujos de caja que permitan no solo asegurar la obligación de cara a la retención, sino también asegurar que con esta retención va a ser posible continuar con el proyecto y no buscar asegurar algo que finalmente sea irrealizable, como nos comenta. Nuevamente, muchas gracias. Y si alguno tuviera alguna pregunta, por favor, los invitamos a dejarlo en la caja de preguntas. Ahora le voy a ceder el pase a Juan José Cárdenas. Juan José es socio del área de proyectos e infraestructura y transaccional de Dama Legal Advisor. Tiene más de 25 años de experiencia profesional asesorando a empresas peruanas e internacionales, bancos e instituciones multilaterales, así como entidades gubernamentales en proyectos de infraestructura, tales como asociaciones público-privadas, acuerdo gobierno a gobierno, obras por impuesto y demás. También tiene experiencia para la adquisición y venta de empresas, financiamiento de proyectos y otros financiamientos bancarios o a través del mercado de capitales.
Tiene experiencia en alianzas estratégicas, reorganizaciones societarias, venture capital, entre otro tipo de transacciones en el Perú y otros países de Latinoamérica. Juan José es abogado por la la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene un LLM en Corporate Finance por the London School of Economic and Political Science. Juan José, ¿cómo estás? En este caso quisiéramos preguntarte a ti, ¿cuál es tu opinión sobre el empleo de contratos de fideicomiso para garantizar los distintos proyectos de construcción de obra pública que existen? Por favor, coméntanos. Hola, Mayra, gracias por la pregunta, la presentación y primero gracias a la Cámara de Comercio de Lima y al Gremio de Construcción e Ingeniería por la invitación. Como siempre, muy interesante todos los eventos que hace el gremio. Y, a ver, creo que lo primero lo que te diría es que nos hemos demorado como país en incorporar el fideicomiso que se viene usando hace, no sé, yo te diría, más o menos 20 años en transacciones en el sector privado a los proyectos de obra pública, ¿no? Y es bienvenida ese acogimiento a este instrumento o ese uso de este instrumento en los contratos de obra pública, ¿no? Tanto en los contratos bajo la ley de contrataciones con el Estado, como comentaba Sheryl en la primera exposición, en los contratos que se vienen haciendo en el marco de la reconstrucción con cambios, ¿no? Y otros proyectos que se están haciendo mediante los acuerdos gobierno-gobierno y que se usan contratos NEC o similares, ¿no? En los contratos colaborativos, ¿no? Entonces, nos demoramos en hacerlo, pero qué bueno que ya lo hayamos hecho. La experiencia que tiene el Perú en el uso del fideicomiso, la fiducia, es bastante. Tenemos mucha experiencia como país. Los fiduciarios, tenemos varios fiduciarios en los cuales elegir. Los costos de las fiducias también se han abaratado significativamente comparado con los costos iniciales, ¿no? Así que digamos, se han testeado las fiducias es un instrumento que funciona, ¿no? Que da garantías a las partes que involucran, ¿no? En este lado al Estado y también al privado, en el caso de la obra pública, al contratista y ahí al Estado. Entonces, es una muy buena noticia que hayamos comenzado a usarlo en el sector y en los contratos de obra pública. Pero no deberíamos quedarnos ahí. O sea, creo que hay, eh, digamos, hay que seguir, fomentar ese uso, ¿no? Que se use más, ¿no? Que no sea solamente para adelantos, que no sea solamente una posibilidad que se presenta si se incluye en las bases, y si no se incluye, no se incluye, ¿no? O sea, creo que estos pequeños pasos que se están haciendo, porque yo siento que esta introducción del fideicomiso en la obra pública es como un primer pasito, ¿no? A modernizar nuestro sistema de contratación pública, ¿no? Que requiere una importante modernización, ¿no? Y creo que este uso del fideicomiso puede servir, ¿no? Como esa puerta de entrada, ¿no? Para comenzar a hacer los cambios que requiere nuestro sistema de contratación pública para hacerlo más eficiente, que las obras se hagan en tiempo, en dinero, y que funcionen bien y que no tengamos problemas ni por el lado del Estado ni por el lado del privado, ¿no? Eh, eh, Como les decía, una de las preguntas que seguramente comentaremos después, pero puedo ir adelantando algo, eh, ¿cuáles eran los requisitos que se necesitaba para ser fiduciario? En el Perú, como ustedes saben, los fiduciarios pueden ser los bancos o las empresas fiduciarias, ¿no? Tenemos varias empresas fiduciarias que cumplen ciertos requisitos y son autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Que es la que regula la labor del fiduciario, ¿no? Y que da digamos, especie de garantía, entre comillas, que quien actúa como fiduciario tiene las capacidades para hacerlo, ¿no? Eh, Siempre puedes tener problemas, pero en general, de la experiencia que tengo en esto, haciendo este tipo de transacciones, los fiduciarios funcionan muy bien, saben su trabajo, ¿no? Tenemos fiduciarios
locales que han ido ganando experiencia con el tiempo, y fiduciarios también de empresas internacionales que traen sus mejores prácticas al país, ¿no? Entonces, creo que es más que bienvenida este uso del fideicomiso. Creo que en el poco tiempo que tiene está demostrando que puede funcionar muy bien. Hay que hacer una labor de capacitación, de difusión del uso del mecanismo entre los diversos entidades del Estado que contratan obra pública. Obviamente comenzando por los más importantes, pero mientras más extendidos esté su uso, mejor aún. Y añadiría a estos que también, como parte de las cosas que yo creo hacia donde tenemos que ir, es abrir el fideicomiso es una forma de dar una garantía, ¿no?, del uso de los recursos para hacer la obra pública. Y pueden haber otro tipo de garantías. O sea, creo que lo importante es tener y que tanto Estado como privado tengan un abanico de alternativas para usar el que mejor les funcione para una determinada finalidad. Y no cerrarse, no limitarse. O sea, mientras más flexibilidad haya, obviamente dentro de ciertos parámetros, mejores para ambas partes, ¿no? Entonces, ahí esta flexibilidad no es que el fideicomiso sea la única forma, ¿no? Es una muy buena forma, pero pueden haber otras. Y lo que va a permitir, creo yo, que tengamos un sistema de contratación pública más moderno es esta flexibilidad y esta variedad de mecanismos que pueden ser usados por las partes para estructurar el negocio que quieren estructurar. Eso sería, Maya. Gracias, Juan José. No sé si algún miembro del público tuviera alguna pregunta para formularla al final de todas las exposiciones. Los invito a ponerlo ahí. Y Juan José, nuevamente gracias por tu experiencia. Ya al final te preguntaremos tal vez algo más, un poco más para que profundices ya con lo que has podido ver. Y ahora le daremos pase a Tatiana Herrada. Tatiana Herrada es abogada especializada en Derecho de la Construcción y Resolución de Controversias, es árbitro, dispute board y docente a nivel de posgrado. Es candidata a la maestría de Resolución de Controversias Internacionales por Queen Mary University of London. Es máster en Derecho de la Construcción por la University of Melbourne, Australia. Es máster en Administración y Habilidades Directivas por Centrum Book Business School y ADA School of Business de Barcelona. Tatiana Herrada actualmente es directora de CDR Consulting y cuenta con experiencia respecto a la resolución y gestión contractual de distintos proyectos. ¿Cómo estás, Tatiana? Para ti quisiéramos saber cuáles son los principales retos que ves o que has podido ver en tu experiencia de las distintas garantías para proyectos empleadas en distintos proyectos de construcción de obra pública. Por favor, ¿nos comentas? Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias al gremio de construcción de la Cámara y Comercio por crear este espacio y poder abordar temas tan interesantes que salen del día a día trabajando estos proyectos. A ver, si hablamos en general de la obra pública, podemos extenderlo a distintos regímenes, ¿no? Dado que la conversación de hoy se ha centrado con mucho más protagonismo en estas nuevas modalidades de ejecución, nuevas modalidades de inversión pública, por ejemplo, los proyectos Bicentenario, que es el primer proyecto de especial de inversión pública, un PIP, que se ha lanzado, aunado a eso los contratos G2G, que han dado lugar a múltiples proyectos, no solamente a los de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, sino también el aeropuerto de Chincheros y una serie de proyectos que se vienen ejecutando a la fecha, utilizando estos contratos estandarizados de construcción. Voy a pronunciarme respecto de este grupo, de todo lo que está ejecutándose en los últimos 3 años. Yo creo que el desafío desde el punto de vista de la garantía se origina en esta nueva conceptualización de los proyectos, ¿ok? Que tiene que ver más con el Project Delivery System. Tradicionalmente, y esto sí es de manera generalizada en la obra pública, excluyendo APPs,
los proyectos eran conceptualizados por fases bien establecidas y que se seguían la una a la otra. Ejemplo típico, el concurso oferta en la ley de contrataciones, que significaba que cualquier obra pública tenía principalmente dos etapas, ¿correcto? El diseño y la construcción. Sin embargo, para que se proceda con la construcción propiamente dicha, se requería primero el cierre del diseño, ¿ok? Entonces, fíjense que esto tomaba un mayor tiempo. Pero si bien tomaba un mayor tiempo en el plazo total de ejecución, sí permitía tener una mayor predictibilidad del costo de la construcción. Con lo cual, un contratista elaboraba su propuesta teniendo ya un expediente técnico, que tenía que hacer un replanteo, pero con variaciones mínimas, pero con un diseño ya cerrado, con lo cual la oferta económica que hacía por la construcción era mucho más aterrizada y en consecuencia podía hacer una mejor estimación de aquellos costos financieros asociados. Siempre se ha tenido que presentar al Estado una carta fianza de fiel cumplimiento y una carta fianza por adelanto, por el adelanto que recibía, ¿correcto? ¿Dónde surge la dificultad? La dificultad surge cuando se cambia este esquema de trabajo con la finalidad de obtener plazos más cortos de ejecución, teniendo en cuenta la premura que revestía para el interés público culminar escuelas, culminar colegios, principalmente todos los proyectos de la reconstrucción con cambios, ¿correcto? Que responden a una necesidad insatisfecha que es proveer de infraestructura para aquellas zonas damnificadas por el fenómeno del Niño. En esta finalidad, con este objetivo en mente, se conceptualizan los proyectos de manera que se introduce este concepto que es el fast track, ¿correcto? ¿Por qué menciono el fast track? Porque el fast track tiene una implicancia directa en la evaluación financiera que hace un contratista del proyecto y de evaluación que posteriormente van a hacer las empresas emisoras de estas garantías, empresas aseguradoras, bancos, etcétera, para ver si es que este proyecto amerita el otorgamiento de mayores garantías, porque como ustedes saben, siempre hay un riesgo detrás. El problema surge porque a medida que se va desarrollando la ingeniería, ¿no es cierto?, van variando el alcance de los trabajos y hay una variación de costos. Entonces, cuando José Antonio hablaba del desafío de poder predecir o controlar cuál va a ser la variación del precio del proyecto, estaba poniendo sobre la mesa la principal preocupación y el principal desafío que esto representa para las entidades financieras y las reaseguradoras. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, los riesgos de un proyecto, los riesgos del plazo, los riesgos del precio, cualquier tipo de riesgo siempre es cuantificable. Cuantificable además en dinero, ¿no es cierto? A mayor riesgo de un proyecto, mayores son los costos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Varias cosas. El primer problema es que ante una variación tan extrema o tan significativa del presupuesto inicial de un proyecto, se alteran los sistemas de riesgo con los que se firma un contrato. Acá les pongo un ejemplo, ¿no? Hay una cláusula típica en casi todos los proyectos que dice el contratista garantiza que cuenta con la espalda financiera, con capacidad financiera para ejecutar este proyecto, ¿correcto? Bien, eso es típico. Además, por cuestiones de mercado, como mencionaba también José Antonio, se prevé por estándares del mercado una variación de un 15%. Pero en varios de los proyectos que se han venido ejecutando, se ha alcanzado una variación en el supuesto más extremo de 600% del presupuesto inicial, ¿cierto? Si esto es así, entonces esto significa que, uno, el adelanto que se recibe al inicio es insuficiente para poder inyectar el flujo que requiere un proyecto para ejecutar las siguientes actividades pendientes, ¿ok? No será lo mismo el 30% de 10 millones que el 30% de 180 millones, ¿correcto? En términos de necesidad de dinero para poder ejecutar al ritmo que se requiere para cumplir un plazo que además es corto. Esta es la primera dificultad, ¿ok? El monto y la necesidad de inyectar dinero.
Pero hay una segunda dificultad y que tiene un filtro también contractual, ¿no es cierto? Y es hasta qué punto se relativiza la obligación o la garantía que ofrece un contratista de contar con espalda financiera. Porque claro, la capacidad financiera no es ilimitada, ¿no es cierto? Entonces, cuando un contratista dice, yo tengo la capacidad para ejecutar este proyecto de 30 millones, entonces lo razonable es que se le pueda pedir que considere pues el 15% de esos 30, y así somos muy conservadores, el 20% de esos 30 millones, ¿correcto? Bien, si estamos en un escenario en el cual estamos en un fast track y estamos frente a un diseño que arroja una variación significativa de monto, es probable que este estándar se eleve. ¿A cuánto se podría elevar razonablemente? ¿40%, 45%? Si quieren 50%, ¿ok? Pero nunca será razonable que se eleve a 500 o 600%. Y en ese sentido, entonces viene el problema que es como del huevo y la gallina, ¿no es cierto? Hay un proyecto que ha variado muchísimo y que para ejecutarlo y culminar se necesita dinero. Entonces uno va y solicita una garantía, el contratista dice, señores, por favor, entidad pública, deme un adelanto adicional. Y la entidad, que muchas veces es muy colaborativa, dice, bueno, con mucho gusto, pero para eso necesito que me des una carta fianza por el 10% del nuevo monto para el cumplimiento y además una segunda carta fianza por el adelanto que te voy a dar. Pero el adelanto que se va a dar ya no será pues el 30% de los primeros 30 millones, sino que estamos hablando de garantizar más o menos unos 150 millones. Entonces, ahí viene una dificultad, ¿no? Entonces, claro, surge la problemática, entonces también el contratista dice, pucha, yo tengo que conseguir tocar la puerta a las entidades financieras de las reaseguradoras, y luego las reaseguradoras por su parte dicen, oye, pero ¿por qué varió tanto el proyecto? ¿No es cierto? ¿Cuál es la situación del proyecto en términos de costos? Pero también cómo van los plazos, ¿correcto? ¿Qué ha pasado? ¿Hay mayor alcance? ¿Hay variación de precios? ¿Qué es lo que ha sucedido que un proyecto varíe tanto? ¿Y cuál es el límite que va a tener esta variación de precio? ¿No es cierto? Porque como explicaba José Antonio, son criterios que una reaseguradora o una entidad financiera requiere evaluar para la toma de decisión si emite o no esa garantía financiera. Entonces, ahí surgía el segundo desafío, y es que nuevamente hay un proyecto que no se puede financiar, ¿no es cierto? Teniendo una alta necesidad de financiación, porque no se logra satisfacer este requisito. Entonces, estos dos desafíos, ok, que yo en mi experiencia han sido, digamos, particulares y propios de estos nuevos mecanismos de inversión pública, yo creo que se han podido solucionar exitosamente gracias a los lineamientos que, por ejemplo, emitió la Autoridad de la Reconstrucción con cambios que permiten al contratista constituir un fideicomiso para garantizar un adelanto, un otorgamiento de adelanto. ¿Y por qué es una idea fenomenal? Es una idea fenomenal porque de otro modo no se podría extender hasta ese punto la capacidad financiera que tiene un contratista. Y en esos supuestos, entonces es altamente probable que una obra pública se detenga, hasta frustre su finalidad, porque no se pudieron conseguir estas cartas fianzas, ¿correcto? Entonces, estos desafíos que yo he visto en mi experiencia han podido ser resueltos con estos lineamientos elaborados por la Autoridad de la Reconstrucción con cambios y por un cambio de mentalidad y una mayor comprensión de los stakeholders involucrados, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, explicar esta problemática, entender que lo importante en este tipo de proyectos es hallar una solución que permita viabilizar la ejecución de los trabajos remanentes y poder utilizar un mecanismo que además está regulado en una norma, es una gran solución para esta problemática, ¿cierto? Y además es una gran solución que además tiene un respaldo, porque como decía Juan José, claro, en este escenario de la Autoridad de la Reconstrucción con cambios y los proyectos PIP, es muy novedoso, ¿no es cierto? Y esto amerita este conversatorio. Pero
las ventajas que ofrece constituir un fideicomiso ya han sido advertidas a nivel internacional hace muchos años para proyectos de infraestructura. De hecho, en Perú, como decía también Juan José, se vienen utilizando largamente en proyectos de infraestructura de mayor envergadura, e incluso la propia ley de contrataciones ya lo había regulado, ¿no es cierto? Y entonces, aunque hay todavía mucho espacio por mejorar, y hay un espacio que requiere un uso más extendido de este tipo de mecanismos, lo que me parece sumamente relevante e interesante es poder cambiar el chip de que las obligaciones que tiene que ejecutar un contratista únicamente se pueden garantizar en la carta, con una carta fianza de fiel cumplimiento, ¿ok? Pero adicionalmente, me parece bien valioso que ahora se haga un reconocimiento de las virtudes que ofrece un fideicomiso, porque de hecho, si uno se pone a pensar entre los beneficios que le otorga, no solamente de parte del contratista, que le evita utilizar una línea de crédito infinita, si es que la tuviera, sino que le permite también al contratante tener un mayor control del dinero, ¿no es cierto? Y ahí lo comentaba Cheryl, que el contrato de fideicomiso propiamente dicho puede regular supuestos específicos, ¿no es cierto?, de salidas del dinero, ¿ok? Entonces, si nosotros hacemos un comparativo respecto de la garantía que ofrecería para el contratante una carta fianza por un adelanto versus un fideicomiso, lo que yo podría decir es que los intereses del Estado están en ambos escenarios igualmente garantizados. Sin embargo, con esto concluyo, diría que el fideicomiso le da al contratante un mayor nivel de protección. ¿Por qué? Porque el dinero que va a desembolsar en calidad de adelanto va a entrar a este fideicomiso que va a ser administrado por un tercero, jamás tiene responsabilidad, y que a su vez va a tener que contratar a un supervisor para que valide cada salida de dinero con previa comparación de los detalles de las operaciones que se han regulado en este contrato de fideicomiso, ¿no? Entonces, en resumen, lo que yo diría es que los proyectos de la reconstrucción con cambios principalmente en la práctica, en el día a día, nos han mostrado algunas dificultades naturales de un proyecto que recién inicia, ¿ok? Y que al mismo tiempo se ha tenido una respuesta legislativa rápida al crear esta posibilidad, y que si bien ha tomado tiempo, ya hay ejemplos concretos de la utilización de este fideicomiso como una nueva garantía. Creo que las experiencias son, hasta el punto de hoy, de la Constitución satisfactorias. Sin duda, durante la ejecución e implementación de ese fideicomiso saldrán otras lecciones aprendidas, pero eso es lo más natural, porque nosotros, así como los seres humanos, los proyectos están en un constante proceso de aprendizaje. Entonces, yo te agradezco la pregunta. Creo que cierro diciendo que si bien hemos tenido desafíos con el término con el otorgamiento de garantías en proyectos de inversión pública para provisión de infraestructura, creo que considerar otros esquemas como la constitución de fideicomiso se torna un mecanismo de solución muy interesante y que, en mi opinión, deberían ser utilizados de una manera más extensa. No sé si tienen algunas preguntas. Quedo atenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana, por tu participación y por la experiencia que nos comentas sobre la implementación también del uso de fideicomiso y cómo has visto esta en tu experiencia. Ahora me gustaría pasar a las preguntas que han hecho el público y comenzando por nuestra primera expositora, Cheryl Ramos. Cheryl, quisiéramos saber si es que los subcontratistas también podrán usar o formar parte de los contratos de fideicomiso ante la ARC. Por favor, ¿nos comentas tu respuesta? En todo caso, mientras esperamos que Cheryl vuelva, paso a hacerle la pregunta a José Antonio. José Antonio, ¿consideras que las metodologías modernas de gestión, como el PMO, el BIM y demás que se están implementando en los proyectos actuales de obra pública, ayudan a disminuir los riesgos a ser evaluados para la emisión de cartas fianzas?
Yo creo que es un mejorador de Gracias, Mayra. Bueno, en principio lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros con los contratos los suscribimos con el contrato. Perdimos a Cheryl. En todo caso, José Antonio, por favor, volviendo a la pregunta que te hicimos, ¿consideras que esos nuevos mecanismos de gestión ayudan a evaluar los riesgos para la emisión de cartas fianzas? Yo creo que de todas maneras es un mejorador, básicamente en la parte técnica, pero yo creo que necesita un complemento. Es un poco lo que mencionaba tanto Jean Paul como Tatiana, de que necesitamos que la parte, estos proyectos, generalmente los proyectos de mayor envergadura, tienen esta problemática del financiamiento, ¿no? Entonces, necesitamos mecanismos que permitan que participen también todas las partes involucradas, inclusive la reconstrucción con cambios y todas las entidades, ya sea el Estado o los contratistas, para que sea en conjunto la viabilidad del flujo, ¿no? Que este flujo sea realmente conversable, que sea realmente tenga, obviamente, un flujo tiene una variabilidad. Todos los proyectos en construcción sabemos que siempre va a existir una variabilidad, pero que esa variabilidad tenga un rango permisible que nos permita operar a todas las partes involucradas. Yo creo que dentro de ese entorno, tanto la PMO como el BIM van a ser, creo que podrían ser fundamentales, pero siempre se va a necesitar un poco el consenso de esta visibilidad completa del financiamiento de un proyecto, ¿no? Ahora, un poco complementando lo que hablaba Tatiana, también hay que considerar que en su momento se vio esto como un fast track, ¿no? En un punto como que necesitamos que los proyectos se acaben en cierto estadio y en la realidad estamos viendo que los proyectos están demorando mucho más de lo que inicialmente se proyectó terminar, ya sea en la etapa de diseño, ya sea en la etapa constructiva. Los tiempos iniciales, tal vez con un fin, obviamente, de entregar un proyecto según las necesidades de la población, necesidades que se tenían, se pactaron plazos que ahora en la realidad no se ven con bastante impacto. Entonces, la idea es un poco sincerar esos plazos de manera un poco colaborativa entre las partes y ver que esos plazos, mientras más se alargue un plazo de un proyecto, más costos genera. Por lo tanto, esos costos generalmente impactan en una utilidad, una rentabilidad que al inicio de un proyecto uno lo ve como una rentabilidad pues, importante, atractiva. Sin embargo, en el desarrollo del proyecto con la variabilidad, ¿no? Se va disminuyendo. Entonces, creo que deberíamos un poco ver la manera colaborativa de acotar esa variabilidad, ¿no? Yo creo que ahí está el desafío de todas las partes por el tema del financiamiento. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, entonces, pasando con la siguiente pregunta para Jean Paul. Jean Paul, ¿tú consideras que las variaciones en las obras, es decir, incrementos de alcance, podrían tener un impacto en el esquema de flujo de caja para las retenciones? Y si es así, ¿cómo podría mitigarse este impacto? Sí, por supuesto. Evidentemente, la variación del alcance nos lleva a una reformulación del alcance per se, que incluye la confirmación de la correcta distribución de los riesgos. Recordemos que en todo contrato los riesgos deben ser distribuidos de una manera equilibrada para cada una de las partes, considerando cuál de las partes es la más capacitada para poder asumir determinado riesgo. En el caso de los contratos NEC, el riesgo del financiamiento ha sido asumido por el contratante para la reconstrucción con cambios, la autoridad para la reconstrucción con cambios. Entonces, en un escenario potencial de un crecimiento del alcance, evidentemente crecen las garantías y es necesario una reformulación del financiamiento del proyecto en cuanto a adelanto se refiere.
como decía Tatiana, no es lo mismo el 30% de 10 millones que el 30% de 180 millones, ¿no? Entonces, un contrato que nace con un alcance determinado y con un adelanto calculado sobre ese alcance, y que en el camino crece exponencialmente más allá de lo razonable, evidentemente va a necesitar mayor volumen de adelanto, porque el adelanto inicialmente calculado no va a alcanzar para poder completar los flujos necesarios. Y en este escenario, la definición de retenciones en valorizaciones también se incrementa, con lo cual, sin una correcta evaluación de los cronogramas valorizados, de la distribución de los riesgos de financiamiento, que evidentemente nos van a llevar a la utilización de fuentes de financiamiento externo, cuyos costos financieros deberían ser revisados y acordados entre las partes para ver cuál de las partes debe asumirlo correctamente. En este caso, considerando los contratos de la RCC debería asumir esos riesgos. Teniendo en cuenta estas variables, los flujos deberían ser diseñados para poder enfrentar el crecimiento de estas variaciones, ¿no? Entonces, resumiendo, sí hay una afectación y la mejor manera de enfrentar esto es con una correcta distribución de los riesgos, principalmente por el lado del contratante en cuanto a financiamiento se refiere. Perdón, muchas gracias, Jean-Paul. Ahora pasando para las preguntas para Juan José. Juan José, ¿consideras que existe una tendencia que las garantías de adelanto para proyectos de construcción sean principalmente el fideicomiso y se dejen de lado las cartas fianza? En todo caso, ¿cuáles crees que son las ventajas de los contratos de fideicomiso? Sí, no, yo creo que totalmente, por las razones que comentaba en la exposición y también por lo que mencionaba Tatiana, yo sí creo que la tendencia va a ser a cada vez más usar el fideicomiso, ¿no? Tanto para los adelantos como para otras, ¿no? Para el manejo de los recursos, de la obra pública, se puede usar para varias cosas. Y sí creo que cada vez más va a ser la forma de garantizar el uso de los recursos en lugar de la carta fianza. ¿Sí? A ver, mire, en muchos casos los bancos o aseguradoras que daban cartas fianza le pedían a los contratistas fideicomisos privados, ¿no? Para garantizar que los recursos se usaban, o sea, en realidad el fideicomiso ya se usaba en obra pública, simplemente que no no con el Estado, sino los privados, para conseguir la fianza tenía que tener un fideicomiso. Entonces, tenías una duplicación de costos, pues ya tenías fideicomiso y además tenías que tener carta fianza. Que era absurdo, ¿no? Pero era la forma en la cual quien bancaba, digamos, al contratista para darle la carta fianza, se garantizaba, ¿no? Entonces, digamos, mucho más directo es que eso sea directamente entre contratista y Estado. Sí, entonces sí, lo veo claramente como una tendencia, ¿no? Y ojalá sea así. Muchas gracias, Juan José. Ahora, volviendo con Cheryl. Cheryl, por favor, ¿nos podrías comentar si es que consideras que los subcontratistas pueden usar o formar parte de contratos de fideicomiso ante la ARC? Gracias. Disculpen, la cámara no la voy a tener prendida por temas del internet, que he tenido bastantes problemas con eso. Bueno, te comentaba de que en principio los lineamientos que ha realizado la ARC es básicamente para los contratistas principales, ¿no es cierto? Nosotros suscribimos los contratos con ellos, ya sea en la opción F, en la opción A, y evidentemente los lineamientos son para ellos. Sin embargo, en el caso de los subcontratistas, evidentemente ya es un contrato que es regulado por el contratista gestor o el contratista ejecutor,
y el subcontratista. Y tampoco veo ningún impedimento, no que en común acuerdo ellos puedan implementar o incorporar dentro de los contratos de la opción, de los subcontratos A o B, este mecanismo de financiamiento, ¿no? Perdón, de garantizar los adelantos que el contratista en su momento tenga que otorgar, pero evidentemente ya va a ser situaciones y acuerdos que adopten entre ellos como privados. De acuerdo, muchísimas gracias, Sherry, por tu respuesta. Y Tatiana, pasando contigo, ¿consideras que para una obra pública es correcto que se solicite que las garantías se extiendan incluso hasta el periodo después de la construcción? Es decir, tanto los fondos de retención o las cartas fianzas. No entiendo bien la pregunta. ¿Me pueden repetir? O sea, ¿los Sí, fideicomisos reemplazarían qué? ¿Qué obligación? no te preocupes. Si es que deberían, si es que las garantías, es decir, la retención o la carta fianza, deberían extender su vigencia hasta después de la construcción, es decir, para un periodo post-construcción. ¿Qué Uy, opinión no. tienes sobre esta práctica? Esa es una pregunta difícil porque esa no tiene una respuesta única. Eso va a depender de cómo es que se estructure un proyecto, ¿no? Y el que estructure el proyecto es el contratante, ¿no? Si considerando un periodo de garantía postventa, la pregunta es si es que resultaría conveniente constituir un fideicomiso, digamos, en reemplazo de un fondo de retención o incluso una carta de fiel cumplimiento. Tengo mis dudas, ¿no? O sea, en el caso de la carta de fianza de fiel cumplimiento, digamos, generalmente tienen una vigencia de 1 año y no es que vaya a haber mucho movimiento de dinero como si funcionaría en el caso de un fideicomiso adelanto, que el adelanto es plata que entra para que salga, o sea, para que se paguen a sus contratistas y proveedores. En el caso de una garantía de fiel cumplimiento se espera que nunca se tenga que ejecutar, que sea simplemente un respaldo, ¿no? Y en el caso de los fondos de retenciones, generalmente el monto, primero, es una garantía mucho más líquida que un fideicomiso, ¿correcto? Porque hay una plata al contado que tiene guardada el contratante, ¿ok? Y que sirve para garantizar una eventual reparación de defectos, digamos. Entonces, yo creo que ahí habría que considerar un poco el tema financiero, ¿no? ¿Cuánto costaría? Porque la constitución de un fideicomiso tiene un costo, ¿ok? Un costo de mantenimiento. Entonces, creo que hay muchas más variables que se deberían analizar en el caso concreto para ver si justifica también la constitución de un fideicomiso, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta cuál es la estructuración del contrato y cuáles son las obligaciones que se pretenden garantizar, ¿no? Mayra, ¿me permites quizá para agregar algo a lo que ha dicho Tatiana? Sí, claro, Shelly, por favor, para complementar, estamos en un Sí, conversatorio. claro, muchas gracias. De hecho, bueno, como ustedes saben, ahí obviamente creo que no sería nada atendible el hecho de constituirse un fideicomiso para un tema de fiel cumplimiento, no es la finalidad, creo, no hay, yo creo que ninguno, y no se podrá decir, Juan José, eso creo que no se ha dado. Pero sí, por ejemplo, en los contratos que tenemos nosotros, la garantía, tenemos dos tipos de, digamos, garantizar postventa. La garantía de fiel cumplimiento tiene que estar vigente después de 1 año, de, de, de 1 año de la entrega o pasado del tema del cumplimiento del comisionamiento, que es en suma la culminación de las obras, ¿no es cierto? 1 año. Y también tenemos un fondo de garantía, ¿no? Que se les cuenta mensualmente al contratista por más o menos del 5%. ¿Qué te asegura el fondo de garantía? Justamente el tema de la reparación de los defectos. Entonces, si en el caso de ya pasado el tema del comisionamiento, que es en suma la etapa de haber entregado ya todas las intervenciones y cierta documentación, o sea, la obra, todo el paquete de la obra, y empezar el tema de la subsanación de efectos, todo ese tiempo todavía se cuenta con este fondo de garantía y recién
la carta de fianza se devuelve culminado el periodo de efectos, o sea, es en un año más o menos. Entonces, sí hay en los contratos NEF por lo menos estas garantías, digamos, ¿no? Post culminación de las obras. Muchas gracias, Cheryl, por tu comentario. Y otra pregunta también que llegó al público y que tal vez, Cheryl, nos podías ayudar a responder es respecto a los gastos del contrato de fideicomiso. ¿Quién asume estos gastos de fiduciario, la entidad o el contratista? Bueno, en el caso de la RCC están los lineamientos y creo que es así también en la ley de contrataciones, todos los costos los asume pues el contratista, ¿no? Eso está establecido como lineamiento, lo hemos puesto también en el contrato, lo hemos reiterado, pero también creo que en el símil de la ley de contrataciones del Estado, creo que es claro que también ahí es el contratista quien va a asumir el costo. Muchas gracias, Cheryl. Y bueno, eso sería todo por nuestro lado. Muchísimas gracias por quienes se han sumado con nosotros a escuchar este webinar sobre las garantías que tiene los proyectos de obra pública. Agradezco a Tatiana, a José Antonio, a Jean Paul, a Cheryl, a Juan José por acompañarnos y contarnos desde su experiencia lo que han podido ver y analizar durante todo el tiempo que han participado en los proyectos. Y ahora le doy el pase al ingeniero Dante Mendoza para que pueda darles unas últimas palabras desde el gremio de la construcción. Dante. Gracias, muchas gracias. Bueno, sí, el tiempo nos quedó corto, es un tema bastante amplio, de por más agradecido a todos estos expositores por sus experiencias y por todo su conocimiento, se ha dado una información valiosa, ¿no? Para su pronta implementación en las empresas, ¿ya? Básicamente nos estamos quedando de que el negocio de la construcción hoy por hoy es un negocio financiero, ¿ya? Y tener un acertado flujo de caja para no romper la cadena de pago es lo que debemos seguir, ¿no? Todas estas alternativas llevan a fortalecer la confianza que el sector privado necesita del sector público, por todas estas implementaciones que hemos escuchado, ¿ya? Bueno, el gremio de la construcción por su compromiso en el crecimiento de nuestras empresas asociadas seguirá organizando este tipo de webinar, ¿ya? Todos estos como eventos previos a nuestro gran segundo Congreso Internacional que vamos a realizar en el mes de octubre próximo, ¿ya? Bueno, nada más, en nombre de la directiva de este gremio, muchas gracias, ¿ya? Muy agradecidos, buenas noches y para adelante, ¿no? Por un país próspero, moderno y justo. Adelante. Muchas gracias a todos, hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.